En una vamos a tener este tipo de receptores que tienen este motivo que los distingue, que es el WSXWS. Tenemos las interleuquinas tipo 2, que también tienen un receptor que es muy parecido, pero no tiene este motivo. Estas que tienen un receptor que va a tener motivos de inmunoglobulina, y este que es el receptor del factor de necrosis tumoral, que la distinción es que se trimeriza. Si se dan cuenta que son tres, pues para poder interactuar con el factor de necrosis tumoral se requieren trímeros. Y con esto van a señalizar, y son moléculas súper potentes porque están involucradas, por ejemplo, en la vía de JAK-STAT. Esta vía de JAK-STAT es muy, muy importante porque es la que está mediando a la hormona de crecimiento. Entonces, a partir de aquí se desatan vías mitogénicas. Va a mediar a la vía de AKT, que como le acaba de explicar a Jiménez, una vía muy, muy importante, porque además de tener, digamos, varias acciones, principalmente media la supervivencia. Entonces estamos hablando de mitosis y supervivencia. Tenemos a la vía de las MAPKKs, que hoy vamos a ver, y esta vía es súper importante porque también es mitogénica. Y luego tenemos a otra vía, que es la de el factor nuclear kappa B. Y este factor nuclear kappa B, como ustedes ya me explicarán cuando lleguemos a apoptosis, es una molécula que va a codificar para proteínas que son antiapoptóticas. Entonces, en resumen, lo que están haciendo las citocinas es que están permitiendo la multiplicación, la supervivencia de las células y están evitando la apoptosis al mismo tiempo. ¿Sí les queda claro esto? Sí. ¿Puedes repetir lo último de las citocinas? ¿Cuál? Que dijo algo de las citocinas ahorita al final. Todos estos son receptores de citocinas. Las interleuquinas son citocinas. Ah, Y, ok, ok. y el factor de necrosis tumoral también está considerado una citocina. Es muy importante eso de las citocinas a nivel inmunológico. Ya lo verá cuando lleven inmuno. De hecho, ese es uno de los factores porque lamentablemente los jóvenes llegan a morir de COVID, porque como tienen un sistema inmunológico todavía muy desarrollado, se le llama lluvia de citocinas. Lo pueden googlear después. Y entonces cuando el virus los ataca, producen tantas citocinas que producen una respuesta autoinmune que va a generar no solamente coágulos, sino va a generar una especie de inflamación generalizada, y eso es lo que los termina matando. Así que cuidado, jóvenes. Aquí podemos ver estos mismos receptores. Entonces podemos ver los receptores a la izquierda de las citocinas 1 y 2. Este que estaba yo mencionando, que se tiene que trimerizar, si ustedes recuerdan, que es el receptor del factor de necrosis tumoral. Este que tenía un dominio inmunoglobulina, que es para la IL-1. Tenemos los receptores tirosino quinasa y tenemos a la familia de los transformadores beta. Pues con esto tenemos el panorama completo de este tipo de receptores, que generalmente son para moléculas anabólicas, son receptores muy potentes y que permiten la señalización río abajo de varios procesos metabólicos. Entonces, ¿cómo se va a dar esto? Nosotros teníamos, si ustedes recuerdan, que estos receptores tirosino quinasa, aquí por ejemplo tenemos dos monómeros, se van a dimerizar e inmediatamente van a autofosforilarse. ¿Qué quiere decir? Que las colas de tirosina de un monómero fosforilan a las colas del otro y viceversa. Y esto permite que se puedan de esta manera autofosforilar. Y es bien, bien significativo que tengan la tirosina, porque la tirosina es uno de los aminoácidos junto con la serina y la trionina que cede muy fácilmente y capta muy fácilmente fósforo. Pero solamente algunas proteínas están autorizadas a tomar el fósforo de las colas de tirosina, que son esas proteínas que tenemos aquí, y que lo que van a hacer es justamente fosforilarse para ceder ese fósforo a otras proteínas. Pero para hacerlo, les digo que son muy exclusivas las proteínas porque deben de tener un dominio SH2. ¿Están anotando eso? ¿Les queda claro? Dominio SH2, profe. Sí, así es. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo
tenemos una proteína adaptadora. Vamos a ver la vía de las MAP quinasas. Esta proteína adaptadora se llama GBR2, por Growth Factor Receptor Bound Protein 2. Entonces, lo que va a hacer GBR2 es de estas proteínas que tienen un dominio SH2, va a tomar fósforo de las colas de tirosina y se lo va a ceder a otra proteína que se llama SOS, que es un factor intercambiador de nucleótidos de guanina. Y el propósito es poder activar a RAS, que es una pequeña GTPasa que se encuentra inactiva. Y RAS es la que va a activar la vía de las MAP-KKKs. Entonces, GBR2 tiene un dominio SH2, que se le conoce así por SRC Homology 2 Domain. Y a las proteínas que tienen un dominio SH2 se les conoce como proteínas SHC. Anótenlo por ahí porque si no se les va a olvidar. Ahora, GBR2 por eso es una proteína adaptadora, porque además de tener un dominio SH2, también tiene dominios SH3. Y con estos dominios SH3 va a interactuar con este factor intercambiador de nucleótidos de guanina que se llama SOS. Y se llama SOS por Son of Sevenless. Es una mutación en el ojo de la drosofila. ¿Ya está claro esto? Sí, profe. Okay. Entonces, chequen bien. Este tipo de proteínas tienen dominios SH2 y es por eso que pueden quitar fósforo de la cola de tirosina. Por lo tanto, se les denomina, como les había dicho, proteínas SHC, que quiere decir SH2 Containing Domain. Por eso SHC. Para que no se queden pensando que es un dominio SH2, esto que están viendo aquí es un dominio SH2. Ahorita van a entender por qué. Tenemos diferentes proteínas que tienen dominios SH2. Aquí están viendo, como esta, por ejemplo, GBR2. Yo les dije que tenía este dominio SH2 y tenía dominios SH3 para unirse con SOS, con el factor intercambiador de nucleótidos de guanina. Pero tenemos a las proteínas adaptadoras, que son importantísimas. Ahorita les voy a mostrar ejemplos de estas. Tenemos a diferentes quinasas también, que van a tener dominios SH2. Tenemos diferentes fosfatasas, por ejemplo, esta que vamos a ver más adelante, que se llama CHIP2. Tenemos a las señalizadoras de RAS, que son muy importantes. Tenemos a diferentes factores transcripcionales, por ejemplo, los STAT, que ahorita se los mencioné, ¿verdad? Que funcionaban con JAK, que es el receptor de la hormona de crecimiento. Tenemos a las ligasas de ubiquitina, que vamos a ver la siguiente clase. Tenemos a las reguladoras del citoesqueleto, que son muy importantes porque esas son las que permiten que se mueva la célula. Dentro de ellas destaca RHO. Tenemos a proteínas de señalización y tenemos algo muy importante que son los segundos mensajeros de fosfolípidos, como la fosfolipasa C, que es la que va a convertir al fosfatidinoinositol bifosfato en inositol trifosfato y acilglicerol, como ya saben. Entonces, nosotros podemos resumirlo de esta manera. Las proteínas con dominio SH2 vamos a tener quinasas, como la fosfatidilinositol 3 quinasa, que es muy importante, fosfatasas como CHIP2 que les había mencionado, adaptadoras como GBR2 que estamos viendo ahorita, proteínas que tienen dominios de unión con el DNA, como las STATs, que es decir, son factores transcripcionales, y otro tipo de proteínas como la fosfolipasa C gamma, por ejemplo. Ahora, ¿qué son las proteínas adaptadoras que les acabo de mencionar? Son proteínas que, como su nombre lo dice, son las de andamiaje, perdón, que como su nombre los dice, van a juntar a varias proteínas y tienen un propósito muy particular. Por ejemplo, aquí, en este caso, están evitando que las quinasas sean destruidas de manera inmediata. Y junta las quinasas también para que tengan una señalización entre ellas de una manera más rápida y que no se anden buscando por toda la célula. La otra cosa es que van a poder localizar este tipo de componentes, es decir, la proteína de andamiaje va a reunir a diferentes proteínas y las va a llevar a todas hacia la membrana porque ahí se requiere su acción. Y como decía, las van a defender de las fosfatasas para que las quinasas sigan activas más tiempo. Entonces, como yo les decía también, el propósito es que para que esta proteína, que vamos a denominar proteína 1,
no ande buscando la proteína 2 por toda la célula y que esta no ande buscando la proteína 3. Entonces la proteína adaptadora la reúne y así esta puede señalizar, es decir, fosforilar a esta para que esta fosforile a esta de una manera más rápida. ¿Sí está claro? Sí, maestro. Aquí tienen un ejemplo, chequen. Entonces aquí tenemos esta hormona que se unió con su receptor. El receptor empieza a fosforilar. Aquí tenemos a esta proteína de andamiaje que permite entonces que esta fosforile a esta de una manera más rápida, esta, y así sucesivamente. Y esto va a desatar un efecto en cascada. Pero al inicio tenemos la proteína de andamiaje que permitió entonces esta fosforilación que es muy rápida. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Ok. Entonces, este es el dominio SH2 que yo les estaba mostrando, el que está aquí en azul. Y ahora vean por qué se denomina dominio SH2, porque tiene dos motivos. Uno, con el que va a rescatar el fósforo de la fosfotirosina, y otro donde se va a unir a un aminoácido particular. Es decir, lo que está haciendo realmente es que se sujeta de un aminoácido para poder quitar el fósforo de otro. Vean, aquí se está uniendo al aminoácido y con este está quitando el fósforo de la cola de tirosina. ¿Sí les queda claro? Sí, sí. Ok. Ahora, GBR2 quedamos que se comunicaba con SOS. Eso es muy importante porque los factores intercambiadores de nucleótidos de guanina se encargan de intercambiar con ciertas proteínas GDP y le ceden GTP. Y eso es lo que va a hacer con RAS. RAS va a estar en un estado off primero, porque está como RAS GDP, y lo va a convertir SOS en su forma activa, que es RAS GTP. Entonces pasa de un estado off a un estado on. Queda prendido RAS. ¿Sí estamos claros? Sí. Ok. ¿Por qué es tan importante RAS? RAS va a controlar la integridad del citoesqueleto, la proliferación celular, la adhesión celular, la apoptosis y la migración celular. Así de importante es RAS. Y tienen que saber desde ahorita que RAS es una de las proteínas que se desregula más fácilmente. Con cualquier cosita se desregula RAS. Y todo esto nos va a llevar a este cuadro, que van a ser generalmente cáncer. ¿Por qué? Porque va a aumentar la invasión, la metástasis y la disminución de la apoptosis. Se vuelven células inmortales que van a migrar, que van a crear metástasis, por supuesto, y que se vuelven cancerígenas y que van a ser tumores. ¿Sí está claro? Maestro, yo solo tengo una duda. ¿A qué se debe la desregularización? Es en la misma actividad metabólica. Si ustedes están forzando a su organismo, por ejemplo, si ustedes se la pasan comiendo todo el tiempo, y sobre todo si tienen una ingesta de carbohidratos muy alta, ustedes van a tener picos de insulina que son muy grandes. Y esto es muy significativo porque cuando actúa la insulina, como ustedes saben, va a contribuir a que entre la glucosa en los tejidos. Pero no solamente entra la glucosa, también van a entrar aminoácidos. Y esto llama a la hormona de crecimiento, que es una hormona anabólica. Entonces, la hormona de crecimiento va a responder a la hipoglucemia. Después de que actuó la insulina, actúa la hormona de crecimiento. Y aprovecha que dejó los aminoácidos dentro de la célula, la insulina, para activar la síntesis de proteínas. Entonces, una vez que actúa la hormona de crecimiento, actúa junto con el glucagón y además de bloquear la entrada de glucosa a las células, va a hacer que se genere más glucosa. Eso va a hacer que se genere más insulina. Entonces, se la pasan haciendo esto y todo esto está activando cada vez más el metabolismo. Pero se va a empezar a desregular principalmente porque primero se provoca diabetes mellitus tipo 2. Vamos a ver que hay un fenómeno que se llama down regulation del receptor de la insulina, y toda esta superactividad metabólica que está dentro de la célula hace que los procesos ya no sean regulados propiamente. Son demasiado rápidos para la célula. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que pasa con el reciclamiento de los receptores, por ejemplo? Que vamos a ver más adelante. Y esto interrumpe el metabolismo de la célula y las células empiezan a tener mutaciones. Porque acuérdense que todo esto deriva la mayor parte del tiempo, como lo veremos, en la fosforilación de factores transcripcionales que están actuando sobre el genoma. ¿Sí les queda claro? Sí, maestro, gracias. Ok. Entonces, ahora, algo bien importante es que RAS pertenece a una superfamilia
que también se llama RAS. Entonces, dentro de esta familia tenemos a RAS, a las RHO, que son las que están involucradas en el movimiento del citoesqueleto, a las RAB, que son las que están involucradas en mover las vesículas dentro de la célula, a ARF, que contribuye a hacer las vesículas, como ya vimos. ¿Sí se acuerdan cuando vimos esto de esas proteínas que tenían orejas de Mickey Mouse, etcétera? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan cuando vimos lo de la clatrina? ¿O no lo hemos visto eso? ¿Lo de la clatrina? Sí. No me acuerdo muy bien. ¿No hemos visto la formación de vesículas todavía? Bueno, a lo mejor no lo hemos visto. Y si no, ya lo veremos. No importa. Tienen que saber que las ARF sirven para eso, para constituir las vesículas. Y las RAN son unas proteínas sumamente importantes porque funcionan junto con las importinas y las exportinas para permitir la entrada de proteínas o la salida de proteínas del núcleo a través de las nucleoporinas. Eso nada más para decirles y situarles dónde están las RAS para que no se extrañen. Entonces, chequen bien, aquí yo tengo este receptor anabólico, que es el receptor del factor de crecimiento epitelial. Entonces, aquí tengo RAS, que está en una posición off. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo tengo que cuando el receptor se activa y se empieza a autofosforilar, GBR2, que tiene un dominio SH2, va a poder tomar estos fósforos, se los va a ceder a SOS. SOS lo que va a hacer es que va a activar a RAS y lo va a dejar en una situación on. Noten que también aquí tengo la fosfolipasa C, y la fosfolipasa C también tiene un dominio SH2. ¿Les queda claro esto? Profe, Sí. aquí donde está RAS en el dibujo de la derecha, no está unido a ese, ¿verdad? Se va a unir hasta que entre SOS. Sí, SOS es el que activa RAS. Acuérdense que RAS es una GTPasa. Entonces está como RAS GDP. Y SOS le va a permitir, le va a intercambiar, le va a tomar su GDP y le va a dar un GTP. Y al dar el GTP queda prendido. Ok, ya entendí. ¿Sí? Gracias. Ok. Ahora, chequen bien, todas estas proteínas están viendo que tienen dominios SH2 y dominios SH3 que están en azul. Y estoy hablando de la fosfatidilinositol 3 quinasa, que es importantísima porque esta es la que va a activar a AKT. Estoy hablando de las GTPasas, que son las GAP. Estas son las que quitan, son las que convierten el GTP en GDP, o sea, quitan la actividad de las proteínas. Y la fosfolipasa C que estábamos viendo ahorita. Todas estas tienen dominios SH2, pueden quitar fósforo de las colas de tirosina y tienen dominios SH3. Quiere decir que pueden activar a factores intercambiadores de nucleótidos de guanina. ¿Les queda claro? Sí, profe. Ok. Eso se los pongo aquí para que vean que tenemos diferentes tipos de RAS. Aquí están las RHO que estábamos mencionando. Aquí están las RAP, las RAN y las ARF. Y esto que ya habíamos visto, que son las proteínas G. Acuérdense que tenemos proteínas G estimuladoras, proteínas G inhibidoras, proteínas GQ, que son los que van a activar a las fosfolipasas. Y tenemos proteínas G alfa 12 y 13, que tienen otra actividad. Bueno, nada más para que les quede claro. RAS, con todas las proteínas que mueve, va a servir primero como relevo de señal para los receptores tirosina quinasa, que es lo que estamos viendo ahorita. Como yo le decía a Jimena al principio de la clase, activa al mTOR, que es la molécula blanco de la rapamicina. Se llama mTOR por Molecule Target of Rapamycin. Y también va a activar a los factores intercambiadores de guanina que dependen del AMP cíclico. Tenemos a las RHO, que como les dije, van a mover al citoesqueleto. Tenemos a las ARF, que sirve para hacer las vesículas, que era lo que yo le estaba diciendo. Tenemos a las RAP, que sirve para controlar el tráfico de vesículas. Y tenemos a las RAN, que son las que van a poder ensamblar el uso mitótico
y que son responsables del transporte de los RNAs fuera del núcleo, para que se conviertan, o sea, de los mensajeros, para que se conviertan en proteínas. Ahora, esto es lo que yo le estaba explicando a Jimena en la mañana. Cuando nosotros tenemos factores de crecimiento, se va a activar la fosfatidilinositol 3 quinasa. Esta lo que hace es que va a fosforilar a otras quinasas que se llaman PDK1 y PDK2, que a su vez van a fosforilar a AKT. Y AKT, una de las cosas que hace es que va a inhibir a TCS1 y 2. Al inhibir a TCS1 y 2, va a permitir que se active RHB. Entonces, RHB activa, va a fosforilar al mTOR, que es la molécula blanco de la rapamicina, que va a fosforilar a esta proteína que se llama P76S6K. No está aquí el nombre completo, pero es P76S6K, que a veces la van a encontrar como P76 y a veces nada más como S6K. Y esto que es bien importante, tenemos esta binding protein a la cual van a inhibir, y esta binding protein tiene secuestrado a un factor de elongación. Los factores de elongación son muy importantes porque son los que permiten que se vayan sumando los aminoácidos para hacer los péptidos en la síntesis de proteínas. ¿Sí les queda claro esto? Profe, qué dijo que eran los factores de elongación? Los factores de elongación, lo vamos a ver más adelante, son factores importantísimos que permiten, le voy a explicar de una manera muy breve. Nosotros tenemos los ribosomas, ¿de acuerdo? Entonces, los ribosomas tienen dos fracciones. Hay una fracción que se llama 40S, que es la que permite el ensamble, que es por donde van a pasar los mensajeros y se van a leer los codones para que se sinteticen como proteínas. Entonces, este 40S se va a convertir en 43S, es un proceso que es más o menos complejo, y eso lo hace con varias proteínas que se llaman factores de elongación. Cuando todo este complejo de proteínas se une con el ribosoma, se ensambla la otra parte del ribosoma, y entonces ya pueden leer al mensajero, y eso permite que vayan tomando aminoácidos que los traen los RNAs de transferencia, y con esto van creciendo las proteínas. ¿Sí les queda claro? Sí, sí. Más adelante se los voy a explicar y les voy a pasar además unos videos y les va a quedar muy claro. Ahorita por lo pronto ténganlo en mente que el mTOR es muy importante porque además de fosforilar todo este proceso que les acabo de explicar, también permite que queden libres los factores de elongación y que con esto se dé la traducción de las proteínas. Ahora, todo esto es posible siempre y cuando haya nutrientes y energía. De otra manera, TCS1 y 2 quedan activos y no van a permitir que se active RHB, lo cual es comprensible. O sea, ¿para qué queremos síntesis de proteínas si no hay ni siquiera aminoácidos? ¿Sí está claro? Sí. Ok. Esta es la superfamilia de RAS, para que tengan una idea que, digo, siempre les voy a estar presentando las familias para que vean que tienen muchas familias y que es muy importante en sus células. Y aquí tenemos ya la clasificación. Pueden ver que tenemos la familia de ARF, RHO, RAB, RAS, RAN, etc. Ahora, este es RAS en un estado off. Yo quiero que observen esta proteína, véanla bien. Está en un estado off. Y este es RAN en un estado on. Sobre todo quiero que vean esta parte y vean cómo se comprime esta parte para poder ejercer su acción. Entonces es RAS GDP y se convierte en RAS GTP gracias a SOS, que es el que le está pasando este GTP. Se lo está intercambiando. Eso de intercambiar es cierto, o sea, toma el GDP y le pasa un GTP. ¿Sí está claro esto? Sí. Sí, pero Ok. Ahora, una vez que RAS se activa, va a activar a toda la cascada de las MAP-KKKs, que es la cascada de las MAP quinasas. Tenemos primeramente a MEC, que va a activar a ERK, y teníamos primero a RAF. Entonces RAF activa a MEC, que activa a ERK. Genéricamente se le conoce así como MAP-KKKs, porque a esta, que se llama RAF,
se le conoce como MAPKKK, a MEC se le conoce como MAPKK y a ERK se le conoce como MAPK. Así se les conoce. Y así lo van a ver en todos los esquemas que les voy a pasar. ¿Sí está claro? Sí, sí, profe. Sí. Ok, como pueden ver aquí, son cascadas mitogénicas. ¿Por qué? Porque todo esto, y ahorita lo van a ver, va a derivar en la síntesis de las ciclinas. Y las ciclinas son las proteínas que forzan a la célula a entrar en división celular. Entonces, van a, sobre todo ERK, son cascadas, ¿eh? O sea, esto quiere decir que una va a fosforilar a 100 y cada una de estas 100 va a fosforilar a 1000 y así. Se van a formar millones de moléculas. Entonces, las ERK al final van a estar fosforilando a varios factores transcripcionales. Dentro de ellos, muchos son peligrosos si se desregula la célula, como son los que estamos viendo aquí. MYC, JUM, FOS, etc. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están involucrados en cáncer. De manera normal no, pero si se desregula la célula sí. Entonces, déjenme invitar a alguno de ustedes. Cintia Marlene, que es la primera que aparece en mi pantalla. Abra su micrófono, por favor. Sí, profe. Explíqueme este esquema, Cintia. Bueno, era lo que había dicho, lo primero que era el receptor Sí. y luego el receptor se fosforilaba. Ok, primero tenemos la unión de la hormona, que es esta hormona que se llama factor de crecimiento epidérmico con el receptor. Eso va a permitir que el receptor se fosforile, como usted dijo, o sea, se autofosforila. Sí, y luego la, ay, ¿cuál era? Era el GRB que tiene H2, no, SH2, algo así, Sí. algo así, podía quitarle fósforos de esa parte y lo que hacía era que se activara SOS y luego SOS, ahí, a ver, era, si pasaba a RAS, pero no me acuerdo si se decía que se fosforilaba RAS. Sí. O sea, aquí es donde le van a intercambiar este GDP, que lo tiene inactivo, por un GTP, que lo vuelve activo. Ajá, sí, Y esto, sí, sí. esto activa a las MAPKKs que acabamos de nombrar. Y acuérdense que ERK, que es la MAPK, va a fosforilar a proteínas que están en el núcleo, que son factores transcripcionales. Esas van a actuar sobre los promotores de los genes y esto va a codificar para proteínas. Muy bien, Cintia, va muy bien. Luego, ¿qué pasa del otro lado? Del otro lado, a ver, ahí esa era también La fosfolipasa C gamma. Que también fosforilaba, ¿no, profe? No, Ay, no me acuerdo es una bien. lipasa. Si usted se acuerda, habíamos visto la fosfolipasa C beta, que era de membrana, y esta la diferencia es que es citoplasmática. Entonces va a ser lo mismo, va a clivar al inositol bifosfato, lo va a convertir en diacilglicerol y lo va a convertir en inositol trifosfato. Este se va a echar un clavado al retículo, va a sacar calcio y con esto va a activar a la calcio-calmodulina quinasa y va a activar también a la proteína G porque va a promover la unión del diacilglicerol con la fosfatidilcerina y la quinasa C. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, ese creo que ya lo habíamos visto, sí me acuerdo. Sí. Muy bien, Cintia, gracias. Gracias, profe. Ok, entonces aquí tenemos una conjunción ya de varias de esas proteínas. Aquí estamos viendo cómo se activa este receptor 7-Pas, que está ligado a una proteína G trimérica. Tenemos otro tipo, esta ADAM es una metaloproteasa que permite que se active este factor de crecimiento. Y aquí tenemos a los receptores tirosina quinasa. Como estamos viendo ahorita, eso es lo que explicó Cintia ahorita. Entonces GBR2 toma fósforo, activa SOS, y SOS lo que está haciendo es que va a activar a RAS. Pero vean cómo RAS es súper poderoso, porque va a activar a la vía de la fosfatidinoinositol 3 quinasa, que como acabamos de ver, es capaz de activar a PDK1 y a PDK2, que aquí no aparece, y esas van a activar a AKT. Y AKT, como yo le decía a Jimena al principio, va a inhibir a las FOXO,
que defienden a la célula de los radicales libres, y va a inhibir las vías apoptóticas, como la de BAT. ¿Para qué? Para permitir la supervivencia de la célula. Por otra parte, va a activar a la fosfolipasa épsilon. Esta va a dar lugar, con el clivaje del PIP2, al inositol trifosfato con el diacilglicerol, como lo acabamos de ver ahorita. Esto permite la liberación de calcio y permite que se active la quinasa C, como estábamos explicando. Esto permite, entonces, crecimiento, diferenciación, secreción y migración. Luego tenemos la vía de las MAPKKs, que también va a activar RAS. Y esas son vías súper importantes porque son vías de proliferación y antiapoptóticas. Aquí pueden ver una proteína de andamiaje que está juntando a RAF, a MEC y a ERK. Va a activar una vía de la RAL-GDS, que es una vía muy importante porque va a permitir la activación de RAL-A, que está mediando la exocitosis, y RAL-B, que activa a otra vía que termina con la activación del factor nuclear kappa B, que es una proteína que, como yo les decía, está codificando para proteínas que son antiapoptóticas. Entonces, no solamente es una vía de proliferación, es una vía de movilidad. Y si ven, aquí está CDC42, que es RAC, que ustedes recuerdan también está incluido en la polaridad de la célula. Aquí tenemos también la activación de RAC directamente. Con esto viene el rearreglo de la actina. Y tenemos las vías que van a dar lugar a la apoptosis si es necesario, a las vías para el movimiento del citoesqueleto y a la ciclina D, que va a tener que ver con directamente la proliferación celular. Pero como aquí hay inhibición, entonces por eso se va a dar todo lo contrario, apoptosis, el arresto del ciclo celular y se van a rearreglar los microtúbulos. Eso nada más es para que vean todo lo que hace RAS y que lo tengan en cuenta. Genéricamente lo que estamos viendo entonces es esto. Se activaban las proteínas RAS, ¿verdad? Pasaban de RAS-GDP a RAS-GTP, y esto permitía activar a la MAPKK, que iba a activar a la MAPKK, que iba a activar a la MAPK. Y estas vías son muy importantes porque permiten dos cosas, primeramente, cambios en la actividad proteica, y muy importante, van a permitir que se fosforilen los factores transcripcionales y que con esto se active la expresión de genes. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Ahora, para que vean esto de los factores intercambiadores de nucleótidos de guanina, aquí lo tenemos. Entonces aquí tenemos un GEF, que es un factor intercambiador de nucleótidos de guanina. Va a intercambiar GDP por GTP. Y tenemos a las GAP, que son las GTPasas. Estas van a hacer lo contrario. Estas van a cambiar el GTP y lo van a degradar a GDP. Y eso es para bajar la acción de esos factores. Y tenemos estas moléculas que son muy importantes, que son una especie de seguro. Ahorita van a ver por qué. Que se llaman GDI. Entonces, tenemos a las activadoras de GTPasa, que son las GAP. Tenemos a los factores intercambiadores de nucleótidos de guanina, que son las GEF. Y tenemos a los inhibidores de la disociación de nucleótidos de guanina, que estos van a inhibir la liberación de GDP. Ahorita van a entender cómo está esto. Quiero su atención porque ahorita uno de ustedes me lo va a explicar. Entonces, chequen bien que yo aquí tengo una proteína G inactiva. Es el caso de RAS. Sería el caso de RAS-GDP. Entonces, tiene este seguro que es el GDI. Mientras esté así, no se va a poder activar. Eso es muy importante. No es hasta que se bota el seguro, es decir, el GDI, que el GEF entonces puede intercambiar este GDP por un GTP. Vean cómo cambió la proteína también. Y esto permite que la proteína señalice río abajo. Una vez que esto pasa, se van a activar las GAP, que ustedes recuerdan son las activadoras de GTPasas. Y esto va a reducir a este GTP y lo va a convertir otra vez en GDP. Queda otra vez como RAS-GDP y se une inmediatamente el GDI. ¿Sí está claro esto? Profe, y esto vendría siendo como un ciclo. Sí, pero si se da cuenta, esto es para que no se active espontáneamente RAS, que es lo que yo les digo que pasa cuando hay cáncer, que de repente se empieza a activar RAS sin motivo, sin razón. Ok, gracias.
A ver, Paula, usted que entendió todo, explíquemelo, por favor. Ay, bueno, ahí va. Venga. Aquí, ay. Bueno, dijo que aquí teníamos la proteína G inactiva, que es RAS, en su forma off, porque ahí es el GDP. Y el GDI es el seguro que nos estaba comentando, que no se va ahí todavía no está haciendo su función. Sí, o sea, Entonces, no está permitiendo la activación. Mientras el GDI esté puesto, el GEF no puede hacer nada. ok, eso. Entonces, se va, pues ahí está el GDI, que es su seguro que no está permitiendo que se active. Entonces, el GEF para hasta ahí arriba que tiene GDP, se une a esa proteína y después cambia el GDP por GTP, que ahí se ve y la proteína cambia. Entonces, como ya no tiene el GDI, pues la proteína cambia y se une a la proteína blanco inactiva. Que podría ser en este caso la MAP-KKK. Ajá. Y luego, como ya está unida, ay, ¿qué pasó? Se une. Se tiene que parar la activación, porque también si se queda prendida esta activación, va a empezar a señalizar y no para. Y si no para, si usted se acuerda, esto genera un efecto proliferativo y va a empezar a tener multiplicación de células. Esto puede derivar en un tumor. Sí. Entonces, es por eso que es necesario que intervengan las GAP. Sí, para que se vuelva como a desprender el GDP y así usted dijo que el RAS no se siga fosforilando así en cantidad extrema porque pasa eso lo del cáncer, se puede provocar cáncer y es como un ciclo, ¿no? Como me había dicho. O sea, vuelve, ahí el GDP solo vuelve a unirse a un GDI y vuelve a suceder lo mismo. Muy bien, Paula, así es. Y se hace un ciclo. Ahora, con esto lo van a entender claramente. Nosotros tenemos un receptor tirosina quinasa. Este receptor, una vez que se activa por el factor de crecimiento, se va a autofosforilar. Esto va a permitir que GBR2, que tiene un dominio SH2, le tumbe estos fosfatos, que le va a ceder a SOS. SOS quedamos que iba a intercambiar el GDP que tenía RAS por un GTP. RAS se activa. RAS va a activar a RAF. RAF va a activar a MEC. MEC va a activar a ERK. Y ERK va a empezar a fosforilar a factores transcripcionales. Dicho de otra manera, tenemos que la MAP-KKK activa la MAP-KK, que activa la MAP-K, y esto permite que los factores transcripcionales fosforilados actúen directamente sobre los promotores de los genes. Y chequen bien aquí, va a dar lugar a la ciclina D1. Las ciclinas van a forzar a las células a entrar en el ciclo celular. Pero hay algo que hace bien interesante al final ERK, es que va a fosforilar a esta fosfatasa que se llama MAP quinasa fosfatasa, que va a desfosforilar a ERK. Es decir, ERK produce su propio regulador. ¿Les queda claro esto? Profe, ¿puede volverlo a explicar? Es que mi computadora se trabó y no alcancé a escuchar bien. ¿Desde dónde quiere que lo explique? Desde el RAF soluble, desde ahí. Ok, entonces RAF va a fosforilar a MEC. MEC va a fosforilar a ERK. Y ERK va a fosforilar a proteínas dentro del núcleo, que son factores transcripcionales, que van a ocupar un lugar en el promotor del gen y van a permitir su transactivación para que esto genere un mensajero. Es decir, van a iniciar la transcripción de los genes. ¿Sí le queda claro eso? Sí. Ok. Dentro de estos genes, activa los genes de las ciclinas. Las ciclinas son aquellas proteínas que van a promover la división celular. Pero también va a activar dentro de esos genes el gen de una fosfatasa que se llama MAP quinasa fosfatasa 1, que va a quitarle los fosfatos a ERK y ERK ya no va a poder seguir fosforilando. Es decir, ERK está produciendo su propio regulador. ¿Sí entiende eso? Sí. Ok.
Y... ok. Es que tengo que llegar hasta... Déjenme ver tantito porque tengo un plan. Les quiero pasar un NIRPOD, pero no sé en dónde empieza. Espérenme tantito. Hasta 150. No, me falta un chorro. No, se me hace que hoy no les voy a dar ese NIRPOD hasta mañana. No me va a dar tiempo. Pero prefiero irme despacio y que entiendan. Déjenme les explico esto. Tenemos entonces diferentes tipos de receptores. Vamos a tener receptores tirosino quinasa y vamos a tener otro tipo de receptores que se llaman serina trionina quinasa. Bueno, no son receptores, son proteínas que intervienen en la señalización. Y también tenemos proteínas tirosino quinasa que no son receptores. Entonces, tenemos receptores tirosino quinasa que están aquí en verde y tenemos a proteínas como JAK, que está dentro del citoplasma, pero que es una proteína tirosino quinasa. Es decir, hace lo mismo, se fosforila, tiene tirosinas y va a ceder tirosinas y va a poder fosforilar, por ejemplo, a las STAT. Las STAT son factores transcripcionales, se translocan al núcleo y codifican para genes. ¿Sí está claro esto? Sí. Ok. Ahora vamos a ver cómo actúan diferentes estímulos para que se activen estas vías. Todo parte de esta cascada genérica que acabamos de ver ahorita, que es la de las MAPKKs. Si pueden observar, entonces como una quinasa activa otra quinasa, que activa otra quinasa. Entonces esa es la vía que vimos ahorita. RAS va a activar a RAF, RAF va a activar a MEC, MEC va a activar a ERK, ERK se trasloca al núcleo y empieza a codificar en el genoma, o bien va a fosforilar a factores transcripcionales. Dentro de las proteínas tirosino quinasa, así como tenemos a JAK, que está dentro de la célula en el citoplasma, tenemos a ABL. ABL es muy importante en el ciclo celular. Y ABL, cuando se activa, va a fosforilar esta proteína que está aquí, que es un factor transcripcional, que ya la van a conocer después, que se llama la proteína del retinoblastoma. Y con esto va a impedir que la célula se siga dividiendo. Luego vamos a tener la activación de otras quinasas. Esto va a pasar cuando tenemos un estrés continuo. La célula lo va a percibir y se va a activar esta quinasa que se llama la quinasa central germinal. Esta quinasa va a fosforilar, entre otras, a varias quinasas y dentro de estas van a destacar la germinal de los hepatocitos también. Estas van a fosforilar a MECI y a TACI. Se llaman así porque son quinasas activadas por los factores de transformación beta. Estas fosforilan a MEC4 y MEC7. Estas van a fosforilar, bien importante, a la YUN terminal quinasa. Es muy importante esta YUN terminal quinasa porque es una proteína que junto con un factor transcripcional que se llama YUN va a fosforilar a la retinoblastoma y es una proteína apoptótica. Es decir, va a participar en la muerte celular. Luego vamos a tener esta proteína que está asociada con el factor de necrosis tumoral y que también están reguladas por ASC. ASC es una quinasa muy importante que, como pueden ver, participa en diferentes señalizaciones y tiene que ver con la apoptosis. Entonces aquí termina esto con la fosforilación de P38. P38 también es apoptótica. Y aquí termina con la fosforilación de ERK5, que también es apoptótica. Luego tenemos esta quinasa, que es la quinasa del ciclo celular, que va a activar a la quinasa intestinal, que activa a SINTE, y SINTE es una proteína que interviene en la apoptosis y en la proliferación. Solo para que tengan una idea de cómo se van a generar estas cascadas, y hay un fenómeno que se da que se llama cross-talking, por eso le estoy poniendo esto. Entonces, aquí pueden ver cómo ASC, por ejemplo, hace que dos vías se junten. Eso es a lo que se le llama cross-talking. ¿Les queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces, esto se lo estoy mostrando nada más para que vean que no solamente tenemos receptores tirosino-quinasas, sino que tenemos este tipo de proteínas tirosino-quinasas como JAK o como ABL, que van a funcionar en el citoplasma o en el núcleo, y que tenemos como intermediarios siempre serina, trionina, quinasas.
Esto es lo que yo les decía, tenemos a las MAP-KKKs, las MAP-quinasas, y vean cómo estas van a dar lugar a las ciclinas. Y las ciclinas pues se requieren para que el ciclo celular inicie. Y va a haber ciclinas siempre en el ciclo celular, que son las que permiten que se avance de una fase a otra. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, estas vías que acabamos de ver, chequen bien, terminan fosforilando a muchos factores transcripcionales muy importantes metabólicamente. Y es una vía que está súper conservada. Aquí tenemos esta proteína, se las pongo de nuevo para que la recuerden. Es la proteína que regula a la quinasa de la apoptosis, que se llama ASC. Entonces aquí tenemos estas vías que terminaban fosforilando a P38, como vimos, y a la yunquinasa, que dijimos que eran apoptóticas. Entonces son cascadas que son muy similares y que están súper conservadas, porque las vemos desde las levaduras hasta los mamíferos. Esto también se los pongo para que lo reflexionen. No solamente los receptores tirosino-quinasa pueden activar la vía de las MAP-KKKs, también los receptores EBEN-PAS. Y aquí estamos viendo el papel de la restina como una proteína de andamiaje. Chequen bien cómo la restina, que se va a unir a los receptores EBEN-PAS, ahorita van a entender su papel, se está permitiendo que estén juntas ASC-MK4 y la Janus quinasa. Y esto permite la activación de la Janus quinasa. Y por otra parte, está permitiendo que se una la clatrina, esta proteína que yo les preguntaba si la habíamos visto, que es la que permite con proteínas adaptadoras como AP2 y como SRC, que también es una tirosino-quinasa, que van a permitir la formación de las vesículas para la endocitosis. Y aquí vemos a RAS. Entonces RAS, por vía de las MAP quinasas, lo que está haciendo es activar la proliferación celular y la diferenciación. Por la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa, que activa AKT, va a inhibir a la apoptosis, es decir, promueve la supervivencia, va a generar la remodelación citoesquelética, es decir, va a permitir que la célula se mueva, va a activar a RAL-GDS, es decir, va a permitir la progresión del ciclo celular y la transcripción, y activa la fosfolipasa C, que tiene que ver con la señalización de calcio, porque es la que cliva el PIP2 para que se convierta en inositol trifosfato, que es el que saca el calcio del retículo. Y este tipo de medicamentos, como la neurofibromina, es muy estudiado porque es capaz de hacer que RAS-GTP se convierta en RAS-GDP y que obviamente se utilice en el cáncer, como ustedes comprenderán, porque de esta manera se va a frenar la actividad mitótica que tienen las células. Ya me pasé, ¿verdad? Bueno, son 8:54, nos vemos a las 9:05. ¿Ok? Sí, profe. Bueno.
¿Listos, jóvenes? Sí, profe. Ok. Déjenme les comparto mi pantalla de nuevo. ¿Dónde quedaron? Acá está. ¿La están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, aquí podemos ver los grandes tipos de receptores en general. Podemos notar que tenemos primeramente estos receptores que están acoplados a canales iónicos. Es decir, los iones pueden hacer que estos canales se puedan abrir, como ya vimos. Los que están asociados a proteínas G, que son los receptores 7-Pas, y los que están asociados a enzimas, que son los que acabamos de ver, como los receptores tirosina-quinasa, toda esta familia, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque entre estos receptores, entre los 7-Pas y los tirosina-quinasa, por ejemplo, mueven prácticamente todo el metabolismo. Entonces, los 7-Pas, a través de las proteínas G y con la generación de GMP cíclico, con la activación de la adenilatociclasa, pues activaban la quinasa A, si ustedes recuerdan, y también podían activar a la calcio-calmodulina quinasa vía la liberación de calcio por medio del inositol trifosfato. Y con el diacilglicerol activaban a la quinasa C. Y estos receptores tirosina-quinasa, como están viendo, activan a las MAP-KKKs, y entre estas quinasas regulan a muchísimos genes, a promotores de genes que van a dar lugar a proteínas, y además también fosforilan a varias proteínas que son importantes en el metabolismo. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque el AMP cíclico, ¿verdad?, derivado de la actividad de la ciclasa, de la AMP ciclasa, lo que está haciendo es activar a todas estas hormonas que están viendo aquí. El óxido nítrico, acuérdense que se activaba por medio del GMP cíclico. Los tirosina-quinasa están involucrados con todas las hormonas anabólicas, y los fosfatos de inositol y de calcio van a intervenir en todas estas actividades hormonales. Entonces pueden ver cómo pocas moléculas, que son esos segundos mensajeros, están activando una gran cantidad de moléculas, ¿no? Y todas estas hormonas terminan siempre entonces con la fabricación de AMP cíclico por medio de la adenilatociclasa, por medio de GMP cíclico, por medio de la guanilatociclasa, por medio de inositol y de calcio, por medio de la fosfolipasa B, o bien por la actividad de los tirosina-quinasas. Ahora, una vez que las hormonas actuaron, ¿qué es lo que va a suceder? Se tienen que destruir, va a haber un ciclo. Y aquí nos dice claramente esto, ¿no? Para que un mensaje sea útil, su duración tiene que ser limitada. Entonces debe haber una destrucción constante para proporcionar a las células información actualizada. Una de las maneras de detener esto va a ser la recaptación. La otra va a ser la destrucción inespecífica por el hígado y los riñones. También la destrucción por proteasas en el mismo sitio, y por su regulación en las células blanco. Por aquí tenemos, chequen bien, el receptor, una vez que se une a la molécula de señalización, y una vez que pasa esto, el receptor va a ser internalizado dentro de la célula para poder destruir de manera específica la hormona, y el receptor, si está todavía en forma, va a ser subido a la superficie. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vamos a ver que se puede secuestrar el receptor, pero también puede haber down regulation del receptor, que es muy importante, que es lo que sucede cuando se da la diabetes mellitus tipo 2, o sea que el receptor es activado constantemente y tiene que estar subiendo constantemente, pero llega un momento en que llega más rápido la insulina y por eso se desregula, ¿no? Y tenemos, por otra parte, la inactivación del receptor. Ese es el caso de la fosforilación en residuo serina de los receptores. Y anótenlo por ahí, cuando los receptores son fosforilados en residuo serina, se inactivan. Y también tenemos el caso de las fosfatasas. Las fosfatasas también pueden desactivar a este tipo de receptores si les quitan el fósforo de las esporas de tirosina. Luego tenemos la inactivación de las proteínas de señalización.
Aquí, por ejemplo, nosotros veíamos en el caso de las proteínas G que activaban la adenilato ciclasa que producía MP cíclico, y el MP cíclico se requería para activar quinasas. Pero si la fosfodiesterasa entraba en acción, iba a desactivar a la MP cíclico. Por lo tanto, se iba a convertir en AMP. Y con esto se inactiva la proteína de señalización, que es este caso. Y luego teníamos la producción de proteínas inhibitorias. Entonces tenemos, por ejemplo, este ejemplo que vimos, a la MAP quinasa fosfatasa que desfosforilaba a la MAPK, si ustedes recuerdan. Y con esto, entonces se desactiva la última proteína. Y también es el caso de la restina, que ya veremos. ¿Les queda claro esto? Sí, maestro. Ok. Ahora quiero que observen esto. Entonces son las vías de retrocontrol. Aquí nosotros tenemos a la adenilato ciclasa, ¿verdad? Que se va a activar. Acuérdense que esto era gracias a la actividad de las proteínas G. Y tenemos a la fosfodiesterasa, que era lo que yo les decía, que convertía el MP cíclico en AMP. Luego tenemos a las proteínas quinasas. Aquí chequen cómo hay una fosforilación inmediata del receptor 7-PAS. Y esta fosforilación va a permitir que esta molécula que se llama restina, que vimos hace ratito, se una inmediatamente con ese receptor. Y eso es para anular su actividad. Aquí tenemos el caso de las tirosinofosfatasas. Las fosfatasas que les digo que le pueden quitar fósforo de las colas de tirosina. Con esto inactivan al receptor también. Tenemos también que las GAP, por ejemplo, pueden convertir al GTP en GDP. Con esto lo inactivan. Y tenemos que las proteínas quinasas que van a poder fosforilar en residuos de serina a los receptores, los pueden inactivar. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Ahora, aquí en específico, quiero que veamos esta parte de la recaptación, que yo les había dicho que es uno de los mecanismos por medio del cual se pueden inactivar a las hormonas. Aquí están viendo ustedes una sinapsis entre dos neuronas. Entonces aquí se está secretando acetilcolina, para eso se requiere que entre calcio primero, acuérdense. Se secreta la acetilcolina y esta acetilcolina va a actuar sobre sus receptores respectivos para que prosiga el potencial de acción. Pero ¿qué pasa cuando tenemos la recaptación? Tenemos recaptación, por ejemplo, en el caso de la serotonina. La serotonina es una molécula cara de sintetizar que va a actuar aquí sobre su receptor y esto va a permitir que se activen las sinapsis. Pero la serotonina, por lo mismo que es cara, tiene una bomba de recaptación que es esta. Entonces, esta bomba de recaptación lo que permite es que una vez que la serotonina actuó con su receptor, pueda ser recaptada y otra vez se formen vesículas de serotonina y se está reutilizando constantemente. ¿Han oído hablar del Prozac? No, profe, bueno, yo no. Qué bueno que no han oído hablar de él, porque el Prozac es un medicamento antidepresivo. Es de la primera generación de medicamentos antidepresivos. Y la serotonina es la molécula del humor. Entonces, lo que hace el Prozac es que va a tapar la bomba de recaptación de la serotonina. Al tapar esta bomba de recaptación, va a permitir que la serotonina quede más tiempo en el espacio sináptico y que siga actuando sobre los receptores, y esto restaura el humor en las personas que están deprimidas. ¿Sí les queda claro eso? Sí, profe. Ok. Entonces vean esta chava, por ejemplo. No andaba bien. Se mete su Prozac y ya pueden ver cómo termina, ¿no? Se puso bien happy. Y tenemos el ciclo vital de los receptores. Entonces, primeramente la información para el receptor va a estar codificada en el genoma, porque estamos hablando de receptores que son proteicos. Es decir, primero se va a transcribir en mensajero, luego se traduce como proteína en el retículo, se van a ir a insertar en la membrana, van a tener la interacción con la hormona, luego se van a agrupar y se va a formar un receptosoma. O sea, una vez que ya permitieron la acción con la hormona, se agrupan todos, se forma una vesícula con receptores que se llama receptosoma, y aquí viene la degradación no selectiva de la hormona y de 30-50% de los receptores. Va a depender del tipo de célula.
Y el resto de los receptores se van a reciclar a través del aparato de Golgi, a donde se van a poner entonces aquí las piezas que faltan si es que es necesario, y eso se le llama cooperatividad negativa, al hecho de la degradación no selectiva de los receptores. Ana Sofía Hernández Puente, abra su micrófono. Ana Sofía. Fuera, Ana Sofía. Jimena, abra su micrófono, por favor. Sí, aquí estoy. Explíqueme esto que está viendo aquí. Pues veo que lo amarillo son como vesículas, ¿no? Sí, pero quedamos que empezaba por aquí. Este es el núcleo, ¿no? Ajá. ¿Qué dijimos que pasaba? Era lo de la transcripción. Sí, quedamos que la información estaba codificada en el genoma, se iba a transcribir, tenemos un mensajero, este mensajero sale directamente al retículo, aquí están los ribosomas, y se empiezan a formar los receptores, aquí lo estamos viendo. Luego, ¿qué dijimos? Los receptores, y dijo que se formaba la ciclina, ¿no? No. Los receptores iban a pasar al aparato de Golgi para que se les agreguen grupos prostéticos. Acuérdense que muchos receptores van a requerir de puentes disulfuro o van a requerir de una glicosilación, etc. Y luego se van a ir a insertar a la membrana para poder captar esas bolitas que están aquí, que son las hormonas. Y una vez que quedamos que... ¿Mande? Una vez que ya actuaron con las hormonas y que ya hubo señalización, ¿qué pasa? Esas cositas negras se refiere a que son los que se fosforilaban, ¿no? Los tirosinoquinasa. Sí. A ver, ese es un receptor, ¿de acuerdo? Y este es una hormona. Entonces, la hormona va a interactuar con el receptor, que es lo que estamos viendo aquí. O sea, hormonas interactuando con receptores. Una vez que esto pasa, ¿verdad? Que la señalización tiene lugar, como usted mencionó, por ejemplo, los tirosinoquinasas, una vez que activaron a las MAP-KKK, etcétera, ¿qué es lo que sucede después? Pues se va repitiendo el ciclo otra vez, ¿no? O sea, se activan las MAP y de aquí sería lo de la transcripción de genes, algo así. No. Una vez que los receptores interactúan con las hormonas, procede lo siguiente, o sea, se va a formar un receptosoma. Se van a meter por endocitosis en vesículas, que usted misma lo dijo, las bolitas amarillas son vesículas. Y aquí lo que va a pasar es que viene la destrucción no específica de las hormonas, pero algunos receptores salen dañados, porque la destrucción no están haciendo proteasas. Entonces, si son dañados algunos de los receptores, van a tener que pasar de nuevo al aparato de Golgi para que les pongan las piezas faltantes necesarias, y si es así, regresan otra vez a la superficie. Ya me acordé. De no ser así, van a ser destruidos. Acuérdense que hay unas proteínas que se llaman SCORTS, que los revisan, y si no están en condiciones, los mandan al proteasoma. Los ubiquitinizan y los mandan al proteasoma. ¿Sí está claro esto o no? Sí, era como de unas diapositivas pasadas que decía como de reciclar el receptor, ¿no? Así es. Ok, sí, ya. Ok. Entonces, vean la conexión que existen entre los diferentes vías. Aquí tenemos, por ejemplo, a la insulina. La insulina tiene este tipo de receptor tirosinoquinasa. Tiene esta molécula que es el substrato del receptor de la insulina, que como las colas de tirosina, también tiene tirosina y se va a fosforilar. Y lo que hace la tirosina, perdón, y lo que hace la insulina una vez que interactúa con su receptor, y que ese receptor permite la fosforilación de las colas de tirosina y del substrato del receptor, va a activar
a la fosfatidilinositol 3-quinasa que va a activar a AKT. Y AKT lo que hace es que inmediatamente va a fosforilar a estos receptores EBEN-PAS. Y estos receptores EBEN-PAS van a ser internalizados y van a ser neutralizados. Ahorita vamos a ver cómo. Y por acá vemos un receptor EBEN-PAS que está activando la vía de las MAP-KKKs. Vamos a tener algunos ejemplos. Chequen bien, por ejemplo, aquí, como están viendo, tanto el olfato como la visión van a depender de este tipo de receptores EBEN-PAS. Los receptores de las neuronas olfatorias y de las neuronas visuales son receptores EBEN-PAS. Aquí, como pueden notar, chequen bien por favor aquí, son los bastones que tenemos a nivel de los ojos. Esos bastones tienen una molécula que es un cromóforo que se llama rodopsina. Por otra parte tienen canales iónicos, que son canales de sodio y de potasio, que mientras, ojo, estamos en oscuridad, esos canales van a estar abiertos y la célula va a estar despolarizada. ¿Qué sucede cuando les prenden la luz en la mañana? Se va a activar la rodopsina gracias a que se cerraron estos canales catiónicos y la célula entonces va a estar hiperpolarizada. De tal manera que una molécula de rodopsina va a absorber un fotón de luz. Y con esto vamos a tener 500 proteínas G, que se llaman transducinas, ahorita las vamos a ver, que se van a activar. Y esto va a permitir que 500 fosfodiesterasas de GMP cíclico se activen. Estas fosfodiesterasas lo que están haciendo es que están reduciendo al GMP cíclico en GMP y con esto se van a cerrar canales, que son estos canales que están aquí cerrados. Y esto permite que entre un gran número de iones a la célula por segundo y genera un potencial de membrana. Y eso es lo que se manda como señal al cerebro y eso es lo que nos permite ver la luz. O sea, vemos la luz por un proceso inhibitorio. Si ustedes ven, aquí hay una liberación de neurotransmisores cuando estamos en oscuridad y cesa esta liberación cuando prendemos la luz. ¿Sí está claro? Yo sé que no es fácil de entender porque es un proceso al revés. Sí, más o menos sí. Ok, ahí viene el ejemplo, chequen bien. ¿Qué sucede cuando prenden la luz? Entra un fotón de luz, este es captado entonces por este tipo de cromóforos, que es la rodopsina. La rodopsina va a cambiar de forma, va a pasar de una forma cisretinal por medio de una isomerización y se va a convertir en una forma transretinal. ¿Sí vieron cómo cambia esta parte que está aquí de azul? ¿Sí se dan cuenta Sí. que cambia? Sí. Ok, esta transretinal va a activar una proteína G trimérica, que es la transducina. La forma alfa es la que se va a activar y esta activa la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa va a cambiar este GMP cíclico a GMP, que es este que está aquí. Y es el GMP cíclico el que mantiene los canales de sodio y de calcio abiertos. ¿Por qué? Porque el GMP cíclico, como ustedes se dan cuenta, aquí lo que está haciendo es que permite la entrada de calcio. El calcio activa la guanilato ciclasa, esta va a producir más GMP cíclico y vamos a tener entonces que se forma un círculo, digamos, virtuoso en el que siempre se está activando, permite la entrada de calcio, de calcio y de sodio todo el tiempo, y que cuando se activa la fosfodiesterasa por la luz, entonces se van a cerrar los canales. Y al cerrarse los canales, se hiperpolariza la célula y ya no va a haber neurotransmisores que están saliendo, que son estos que están aquí. Entonces pasamos de ese estado de liberación a un estado de inhibición de neurotransmisores y eso permite que veamos. ¿Les quedó claro? Sí, Profe, a ver. es Sí. que iba a preguntar que esto es cuando nosotros estamos viendo, pero estamos en la oscuridad y luego la luz, o también pasa cuando tenemos los ojos cerrados y luego los abrimos. También. Mientras estemos viendo, se da este proceso de inhibición del GMP cíclico. Es decir, por ejemplo, usted está dormida, su mamá le prende la luz
y va a pasar de este proceso de tener GMP cíclico a tener GMP nada más porque se activó la fosfodiesterasa. ¿Sí le queda claro? Sí, profe, gracias. Ahora, una vez que esto sucede, tenemos esta proteína que se llama recoverina, que va a actuar junto con la rodopsina quinasa y van a volver a activar al transretinal, lo van a regenerar. Y entonces aquí el transretinal se va a acompañar de una arrestina para no estar activo hasta que llegue otro fotón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces vamos a tener ahora la endocitosis y la señalización. Vamos a ver que la endocitosis va a regular la señalización. ¿Por qué? Porque va a controlar el número de receptores disponibles. Ahorita, por ejemplo, cuando le pedí a Jimena que explicara lo del receptosoma, es lo que va a pasar. O sea, todos los receptores que ya señalizaron van para abajo. Entonces, aquí se van a activar los receptores y se va a estimular su endocitosis. Y vamos a tener proteínas adaptadoras que les mencioné hace rato, como AP2 o como las epsinas, que vamos a ver que tienen un papel muy importante, que van a señalizar para que los receptores se puedan envolver en vesículas de clatrina. Y vamos a tener que uno de los mecanismos más conocidos va a ser el de las beta-arrestinas y los receptores 7-Pas. Entonces aquí tenemos este tipo de receptores 7-Pas, chequen bien, ya habíamos visto nosotros cómo funcionaban. Entonces se asocian con una proteína G trimérica y habíamos quedado que la G-alfa era la que iba a activar a la adenilactociclasa. Pero ¿qué pasa con la beta y la gamma? La beta y la gamma van a ir a reclutar a una proteína que se llama BARC, que es la beta-arrestina quinasa. Esta va a fosforilar al receptor y con esto lo inactiva. Y una vez que está fosforilado, atrae a la beta-arrestina. Y la beta-arrestina lo que va a permitir es que va a conformar, junto con otras proteínas adaptadoras, una vesícula para que se internalice el receptor y que ya no pueda señalizar en la membrana. ¿Les queda claro esto? Sí. Sí. Ok. Entonces ahora ya comprenden cómo se activan los receptores 7-Pas, como son capaces de activar a la adenilactociclasa para que se produzca MP cíclico, y cómo las subunidades beta y gamma lo inactivan inmediatamente. Eso es para que no haya una activación continua del receptor. Acuérdense que estos receptores también pueden desatar cascadas mitogénicas, por eso es tan importante desactivarlos. Y aquí se ve en la vida real cómo pasa esto. Chequen bien. Aquí tenemos un receptor 7-Pas. Entonces tenemos una proteína G estimuladora. Esta lo que va a hacer es que va a activar a la adenilactociclasa para que se forme AMP cíclico. Y luego tenemos a la beta-arrestina, que se va a unir al receptor. Este receptor va a ser internalizado y va a ser desactivado. Y así se vería en la vida real. Esa es una microfotografía donde pueden ver la beta-arrestina con el receptor y las proteínas G alfa y gamma. ¿Sí les queda claro? Sí, pero Ok. Eso lo vamos a volver a ver nada más para que lo puedan entender. Entonces, el receptor 7-Pas, aquí con la proteína G trimérica, está en un estado GDP, está off. Aquí tenemos a la adenilactociclasa. Aquí viene un intercambiador de nucleótidos de guanina, le presta GTP, va a estar on. Se activa nada más la subunidad alfa. La beta y la gamma van a ir a neutralizar al receptor. Entonces la beta y la gamma están reclutando aquí esta proteína que veíamos que se llamaba BARC, ¿sí? Que es la beta-arrestina quinasa. Esta fosforila al receptor y el receptor entonces inmediatamente va a ser neutralizado por la beta-arrestina y se forma la vesícula. Y hasta aquí. Esta es una clase más corta. Y a partir de aquí van a tener un NIRPOD, pero el NIRPOD se los voy a poner hasta mañana porque ya tuvimos 1 hora y media. ¿Les parece? sí, profe. Yo les
invito a que repasen y al ritmo que vamos muy bien, ¿eh? De hecho, vamos a terminar una semana antes de la semana de exámenes. Entonces, aquí vamos a ver si ponemos el examen en la semana de exámenes o si lo adelantamos y así les queda libre el tiempo para que estudien para otros exámenes. O sea, este ya es el segundo parcial, terminamos antes y ya no vamos a ver más temas. No, terminamos señalización, sigue ciclo celular, que todavía nos falta un buen, y luego todavía les toca exponer a ustedes. Ah, ok, ok. Sí, pero para el primer examen, ahorita estamos viendo lo del segundo parcial ya, ¿eh? El primer examen es hasta donde les subí las diapositivas, ¿se acuerdan? Sí, profe, sí, ya me acuerdo. Entonces, por eso les decía que podemos tomarnos un tiempo para hacer el examen antes de la semana de exámenes. Considérenlo y me lo dicen, ¿ok? Sí, profe, está bien. Mientras, déjenme entonces poner el forms para que pongan su asistencia. ¿Tienen dudas, jóvenes? Profe, ¿la exposición va a ser en equipos? Sí. Va a ser en equipo. Y déjeme decirle una cosa, permítame entrar para saber cuántos son ustedes. ¿Se conocen entre ustedes? Yo conozco algunos, no todos. No, pues yo les recomiendo que se junten con gente que sí trabaje porque van a ver que tengo un sistema en el que yo voy a escoger una sola persona del equipo y esa persona es la que va a exponer únicamente. Y ahí ahí se puede poner difícil porque si la persona no es responsable y no estudió y no preparó el tema, pues les va a ir mal a todo el equipo. Ustedes son 27. Entonces yo sugiero que sean equipos de 6. De preferencia. O de 5. Ustedes ahí deciden. Y ya cuando los tengan, me envían por favor una lista con los integrantes de cada equipo. Y los artículos se los puedo empezar a subir si quieren ya desde la semana que entra para que empiecen a leerlos y que no se sorprendan porque terminando ciclo celular inmediatamente empiezan las exposiciones. Ok, maestro. Bueno. Bueno, pues que estén muy bien entonces. Gracias, maestro. Que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Gracias, maestro. Buen día. Hasta luego. Gracias. Emilio dice que si alguien lo adopta porque no conoce a nadie. Si al final quedan personas sin equipo, yo los integro a otro equipo. No se preocupen. Hasta luego.